Ajá, entonces, probando que la inversión circular es isometría, podemos probar que cualquier circunferencia con centro en el eje real es una geodésica de H2, ¿no? Entonces, a ver, cualquier semicircunferencia, porque bueno, solo estamos considerando la mitad de la circunferencia que vive en el semiplano superior, ¿no? Semicircunferencia con centro en el eje real es una geodésica de H2. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la demostración aquí? Pues es agarrar a las que ya sabíamos que eran geodésicas, que eran las rectas ortogonales al eje real. Bueno, las semirrectas ortogonales, no porque no consideramos todas las rectas, sino solo consideramos del eje real para arriba, y aplicarles una isometría, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, déjenme saco el dibujo que vamos a usar. Ok, ajá, a ver, me parece que es esta cosa de aquí. Ok, entonces, a ver, pues, o sea, lo que dice el lema es cualquier semicircunferencia con centro en el eje real es una geodésica de H2, ¿no? Entonces, a ver, yo me voy a tomar una semicircunferencia, ¿no? La que sea, una semicircunferencia K, que su centro pues, es un punto del eje real, ¿no? Del semiplano. Bueno, el eje real no es el semiplano, pero digamos que es como el horizonte del semiplano. Con, su centro es este punto de aquí, ¿no? K, y su centro pues es un punto por aquí, ¿no? No lo dibujé el centro porque no lo voy a utilizar. Pero bueno, K es una circunferencia de esas que yo quiero probar que es una geodésica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo voy a considerar ahora una circunferencia L, una semicircunferencia L que tenga centro en P, donde P es uno de los puntos donde la semicircunferencia K corta el eje real, ¿no? O sea, yo puedo haber tomado, por ejemplo, este punto como centro de la circunferencia, pero bueno, aquí pues, tomo este, ¿no? Tomo alguno de esos dos puntos, P como centro, y entonces voy a trazar una circunferencia más grande que tenga centro ahí, que esa circunferencia es la circunferencia L. Entonces yo sé, por el lema que probamos anteriormente, que la inversión sobre L es una isometría del semiplano superior. Y bajo la inversión sobre L, pues esta circunferencia K, no sé si recuerdan que vimos que cuando tienes una circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión, su imagen bajo la inversión circular era una recta, una recta que no pasaba por el centro de la circunferencia de inversión. Pues como el centro de la circunferencia de inversión se va al infinito, entonces la imagen de toda esta circunferencia que pasa por el centro de la circunferencia de inversión tiene que ser una recta. Ahora, ¿por qué tiene que ser una recta? ¿Por qué tiene que ser una recta ortogonal?
Ok, bueno, ok, ajá. Entonces la imagen de K tiene que ser una recta, ¿no? Bajo la inversión sobre L. Además, el eje real es una recta que pasa por el centro de la circunferencia de inversión, L. Y todas las rectas que pasan por el centro de la circunferencia de inversión se quedan invariantes bajo la inversión circular. Eso quiere decir que el eje real, cuando yo aplico la inversión circular, se queda invariante, ¿no? Ahora, el eje real es ortogonal a las dos circunferencias, ¿no? A la circunferencia K y a la circunferencia L, porque el eje real pasa por el centro de las dos circunferencias. Recuérdense que vimos que una circunferencia y una recta son ortogonales si la recta pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, el eje real es ortogonal a las dos circunferencias, a estas dos, ¿no? Entonces, como la inversión preserva la magnitud de los ángulos, no preserva la orientación, pero sí preserva la magnitud de los ángulos, la imagen de K bajo la inversión sobre L tiene que ser una circunferencia, bueno, tiene que ser una recta que tiene que ser ortogonal al eje real, porque la circunferencia K es ortogonal al eje real, entonces su imagen bajo la inversión sobre L tiene que ser una recta que es ortogonal al eje real, ¿no? Entonces, ok. Con este hilo argumentativo, concluyo que la imagen de K bajo la inversión sobre L tiene que ser una recta ortogonal al eje real, que yo ya sé que esta cosa de aquí va a ser una geodésica, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? O sea, lo único que estoy diciendo es que yo puedo construir, dado una circunferencia K, bueno, una circunferencia con centro en el eje real, yo puedo construir bueno, una circunferencia bajo la cual aplico la inversión circular y obtengo una cosa que yo ya sabía que era una geodésica, que es esta de aquí. O sea, dado una semicircunferencia con centro en el eje real, yo con una inversión la puedo mandar a una geodésica. Una inversión de las que yo ya sé que son isometrías. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, si a esta cosa, a esta circunferencia, bueno, a esta recta más bien, que es la imagen de K bajo la inversión sobre L, si a esta recta yo le vuelvo a aplicar, esta yo ya sé que es una geodésica, ¿no? Si yo a esta le aplico la misma inversión sobre L, ¿a dónde va a ir a dar esta recta? La circunferencia acá. Ajá. Y entonces, como la inversión sobre L es una isometría y esta cosa es una geodésica, la imagen de esta cosa va a tener que ser una geodésica del semiplano. Eso quiere decir que la circunferencia acá va a ser una geodésica. ¿Sí? ¿Sí, Michelle? Sí. Ok. Bueno, Ah, pero profe, ¿qué? ¿Alguien iba a decir algo? ajá, ahí se concluye que K es la geodésica. K es una geodésica. Ajá. Ah, ok, sí. Sí, o sea, primero mandas acá, tú no sabes, tú no partes de que K sea geodésica, tú no sabes, pero mandas acá a una que tú sabes que es una geodésica, que es esta de aquí. Y luego, como la inversión es como la inversión circular es involutiva, eso quiere decir que ella es su propia inversa. Cuando tú le apliques la inversión a esta cosa, vas a regresar acá. Pero tú sabes que K es una geodésica y que la inversión es una isometría. Entonces, la imagen de esta geodésica bajo la isometría, que es invertir sobre esta circunferencia L, la imagen de esta cosa bajo esa isometría va a ser otra geodésica, ¿no? Eso ya lo habíamos probado, que la imagen de geodésicas bajo isometrías es geodésica otra vez. Entonces la imagen de esta geodésica va a ser otra vez la circunferencia K, pero como viene de una geodésica bajo una isometría, pues no le queda de otra más que ser isometría. Ajá, Sí, sí. ok, bien. Ok, entonces a ver, vamos a escribir eso, ¿no? A ver, vamos a ver si tengo espacio de escribirlo de este lado.
Vamos a ver, demostración. Sea acá una semicircunferencia. Voy a poner así, ¿no? CS, para no poner toda la palabra. Semicircunferencia con centro en el eje real, ¿no? Con centro en R. Y sea L, bueno, L mayúscula yo le puse, sea L semicircunferencia con centro en P, donde P es un punto donde, bueno, a ver. En P y P, pues lo voy a poner así conjuntamente, es un elemento de la intersección de K con el eje real, ¿no? O sea, es un punto de la intersección de K con el eje real, ¿no? Pues para no escribir todos en español. Con centro en P, que es un punto de esa intersección. Entonces, y la inversión con respecto de L aplicada a la semicircunferencia K es una recta ortogonal a R. Ajá. Y pues la inversión con respecto de L de la inversión con respecto de L de K, pues es igual a K. Bueno, a ver, antes de eso. O sea, la imagen de K bajo la inversión sobre L es una recta ortogonal a R, que ya sabemos que es una geodésica, ¿no? Ajá. Y bueno, pues entonces, ok, siguiente página. Como K es igual a la imagen de K bajo de la imagen de K bajo la inversión sobre L. Aquí es L. Y ya sabemos que esta cosa que está, esta de aquí es una geodésica y esta cosa es una isometría, pues entonces K va a ser una geodésica, ¿no? Tenemos que K es geodésica. Ok. Y bueno, pues con eso ya acabaré la prueba, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir, ¿no? Que em, vamos a decirlo así, las semicircunferencias circunferencias generalizadas ortogonales a
R al eje real son geodésicas de H2. Entonces, cuando digo semicircunferencias generalizadas, pues a lo que me refiero es que van a ser o semirrectas o semicircunferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sabía yo que las rectas ortogonales al eje real pues son geodésicas y ahora ya estoy viendo que las semicircunferencias también ortogonales al eje real porque pasan por o sea, porque su centro vive en el eje real. Estas son estos dos tipos de curvas son geodésicas de H2, ¿no? Entonces, bueno, así les voy a llamar semicircunferencias generalizadas o semicircunferencias generalizadas. ¿Por qué semi? Pues porque no, bueno, en el caso de la circunferencia no estoy considerando la parte de abajo y en el caso de la recta, pues no estoy considerando la parte de abajo, ¿no? Ok, entonces esas van a ser las geodésicas de H2. Bueno, esas, ahorita sabemos que esas son geodésicas, ¿no? Falta ver que no hay ningún otro tipo de curva que son geodésicas de H2. Entonces ese sería el siguiente paso. Ok. Ajá. Bueno, todo este lío que estamos haciendo, toda esta vuelta, va a servir para probar algo que quedó pendiente al principio del capítulo, que era cuando definí la distancia. Yo había definido la distancia entre dos puntos en términos de la longitud de una geodésica que pase por ellos, ¿no? Y yo no, hoy, hasta hoy yo no había tenido la chance para poder probar que dados dos puntos existe una geodésica y bueno, pues ahora sí ya lo tengo, ¿no? Entonces vamos a escribir eso. Lema. Dados, que digamos esto sería como probar que este modelo del semiplano superior satisface el primer axioma de los axiomas de Euclides para una geometría plana, ¿no? O sea, que dados dos puntos existe una geodésica que pasa por ellos, una recta, ¿no? Una recta entre comillas, una geodésica, pues. Dados P y Q en H2, obviamente distintos, ¿no? Existe una geodésica, vamos a decirlo así, ¿no? De una vez, existe una única geodésica que pasa por ellos. Ok, entonces, ¿cómo será la prueba de esta cosa? ¿Cómo se les ocurre que le podamos hacer? ¿Alguna idea? No tendrá que revisar que existe una única geodésica de la forma que sea una recta y otra que sea una circunferencia. Por casos, ¿no? ¿No sé lo que estás diciendo? O sea, porque va a haber casos en los que la geodésica sea una recta de estas, bueno, una semirrecta de estas, y va a haber otros casos en los que la geodésica va a ser esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí dijiste eso? ¿O no, yo estoy inventando? Sí, no sé, dije eso. Ok. Pues sí, en efecto. Y bueno, ajá, entonces, justo como dijo el compañero, esto es por casos, ¿no?
En un caso la geodésica va a ser esta y en otro caso la geodésica va a ser esta. Y luego, ya que vimos que dados 2 existe una, hay que ver la unicidad. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la idea aquí, no? Si P y Q tienen la misma parte real, la misma coordenada real, entonces la geodésica que los va a unir, pues ¿cuál va a ser? Va a ser una circunferencia generalizada, bueno, va a ser una recta, ¿no? Una semirrecta ortogonal al eje real. Ese es el caso 1. Si P y Q tienen la parte real distinta, o sea, una distinta coordenada X, ¿no? O sea, aquí los dos no tienen la misma coordenada X. La geodésica que va a pasar por ellos, pues va a ser una semicircunferencia que va a tener su centro en el eje real. ¿Cómo se construye esa semicircunferencia? Pues te fijas, por ejemplo, por ejemplo, una forma de hacerlo es, te fijas en la mediatriz euclidiana de de estos dos puntos, te fijas en la mediatriz. Te fijas en el punto en el que la mediatriz intersecta al eje real y ese va a ser el centro de la circunferencia que va a pasar por ellas dos. Trazas la circunferencia que tenga su centro aquí. Como esta cosa es una mediatriz, esta distancia y esta distancia son iguales. Entonces, la circunferencia que tenga su centro aquí y pase, y bueno, y pase y tenga su radio como esta distancia, digamos. O sea, cualquier circunferencia que tenga su centro aquí y que pase por P también va a pasar por Q, ¿no? O si pasa por Q también va a pasar por P. Entonces, de esa forma tú construyes la circunferencia que pasa por estos dos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos casos. Y es pues en realidad es sencillo, ¿no? Vamos a escribir la prueba. Bueno, aquí no va a caber la prueba, mejor la pongo acá. Demostración. Si la parte real de P es igual a la parte real de Q, entonces la geodésica que pasa por ellos es una semirrecta ortogonal a R, ¿no? Siguiente caso, si la parte real es de P es distinta de la parte real de Q, entonces consideramos la mediatriz voy a poner entre paréntesis euclidiana. O sea, ¿por qué digo euclidiana? Porque, o sea, la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia con P y Q son iguales, ¿no? Pero yo puedo definir la mediatriz hiperbólica también. O sea, el conjunto de puntos cuya distancia hiperbólica con P y Q o sea, donde esas distancias son iguales, ¿no? Y eso va a ser otro objeto. Entonces sí hay que especificar con respecto de qué distancia estamos hablando. Entonces pongo aquí bueno, voy a poner aquí, consideramos la mediatriz euclideana. No sé si es euclideana o euclidiana. Bueno, lo voy a dejar así. La mediatriz euclidiana. Ajá. Y consideramos bueno, aquí en el dibujo dice R, ¿no? Pues R, el punto donde intersecta a R, ¿no? Ajá. La semicircunferencia
la semicircunferencia que pasa por, la semicircunferencia con centro en R que pasa por P, es la geodésica que buscamos, ¿no? Con centro en R minúscula y pasa por P, es la geodésica muy bien. Bueno, creo que está, bueno, según yo está claro, ¿no? Es por caso, si los puntos tienen la misma coordenada real, la misma coordenada X, pues entonces la geodésica es una recta. Si no, entonces construye la circunferencia que con centro en el eje real que pase por ellos dos de esta forma. Y ya, en esos dos casos ya tienes que siempre hay una geodésica que pasa por ellos dos. Lo que falta es la unicidad. Porque es única. Es lo que faltaría argumentar. ¿Cómo se les ocurre que podamos ver que es única? Entonces, bueno, en lo que yo recorto el dibujo, a ver, alguien piénselo y dígame. ¿Alguien? ¿No? No. Ok, ¿cuál es el punto con la unicidad? Vamos a suponer que yo tengo dos puntos P y Q y tengo esta semicircunferencia que yo ya sé que es una geodésica que pasa por ellos dos, ¿no? La construyo con el proceso que les acabo de decir. Y voy a suponer que hay otra curva que pasa por ellos dos, que es esta azul, le estoy llamando L2, que pasa por P y Q, que también es una geodésica. Entonces voy a considerar la inversión sobre K, donde K es una circunferencia que tiene su centro en una de las patas de la geodésica morada, que pasa por P y Q. Entonces, la imagen de la geodésica morada bajo la inversión circular, pues va a ser una recta, ¿no? Porque la circunferencia morada pasa por el centro de la circunferencia de inversión K. Entonces, me fijo en la inversión circular en respecto a esta circunferencia K. Y entonces la morada, pues va a ir a dar a una recta ortogonal al eje real, como ya habíamos visto antes. Y la azul, pues va a ir a dar a otra curva, que va a pasar por la imagen de P y Q con respecto de la circunferencia, ¿no? Con respecto de o sea, la imagen de P y Q bajo la inversión con respecto de K. Entonces yo ya había visto que en este caso no podía, cualquier otra curva, o sea, eso es algo que probé al principio del capítulo, cualquier otra curva que pase por dos puntos que tengan la misma coordenada real, cualquier otra curva que pase por esos dos puntos tiene una longitud estrictamente mayor que la recta que los une, ¿no? Pero como yo estoy suponiendo que esta cosa de aquí es geodésica y la inversión circular con respecto de acá es una isometría, entonces esta azul también tendría que ser una geodésica. Y eso, pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que en este caso, en el caso completamente vertical, la curva que minimiza la distancia es esta de aquí, eso sí lo probé, ¿no? Mi definición de distancia hiperbólica integrando el infinitesimal de longitud a lo largo de esta trayectoria, yo vi que la más pequeña tenía que ser a fuerzas esta. Entonces, esta es una contradicción, ¿no? Porque esta de aquí no puede ser geodésica también. Por lo tanto, pues esta de aquí no es geodésica en principio. No sé si quedó clara la idea. De la unicidad. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero no es de la unicidad en particular. Ajá, dime. Bueno, recuerdo que la definición que habíamos hecho de geodésica era con referencia a dos puntos, ¿no? Que minimiza su
su distancia. Y Sí, entonces, ahora siempre que hablamos de geodésica y no hablamos de 2 puntos, simplemente decimos que una curva es una geodésica. Entonces, decimos que para cualesquiera 2 puntos en la curva, el segmento de esa curva que los une siempre va a ser una geodésica. O solo es, bueno, supongo que sí por esto que estamos viendo, pero sí era mi duda. o sea, entonces para definir geodésica necesitábamos 2 puntos de referencia, ¿no? Sí, Y ahora la geodésica la estoy tratando como en toda su extensión, sin pensar en ningún pedazo de ella. sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. O sea, ajá, o sea, para definir la geodésica, pues es que hay muchas formas de definir una geodésica, ¿no? Pero aquí como estamos utilizando la distancia, sí, para definir una necesitas primero 2 puntos y la curva que pase por ellos dos que minimice la distancia va a ser una geodésica. Ahora, por ejemplo, nosotros vimos, justamente con lo que acabamos de hacer, que dados 2 puntos, siempre existe una curva de estas, de este estilo o de este estilo, de este estilo, que van a pasar por ellos dos, ¿no? Entonces, o sea, tú dices, ¿cómo puedes definir una geodésica sin referirte a 2 puntos? Sí, básicamente. Sí, o sea, una forma puede ser esa, ¿no? O sea, que te tomes 2 puntos, tú dices, bueno, una curva en el semiplano es una geodésica, y para cualesquiera 2 puntos que tú te tomes en ella, el segmento de curva que los une minimiza la distancia con respecto de cualquier otra curva, ¿no? Sí, sí, puede ser así. Ok, tiene sentido. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, si te pones muy, por ejemplo, mira, puede pasar algo así, ¿no? Que, a ver, por ejemplo, vamos a tomarnos 2 puntos con la misma coordenada real. O sea, si te pones muy quisquilloso, ajá, o sea, justo eso que preguntas tú evita que pase algo así. Por ejemplo, si tienes 2 puntos con la misma coordenada real, yo sé que ese segmento minimiza la distancia entre esos dos, pero yo puedo completar la curva, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, pues, para estos 2 puntos, esta curva sí minimiza la distancia entre estos 2 puntos nada más, pero no minimiza la distancia entre estos dos, ¿no? Entre, por ejemplo, este y este, ¿no? Aquí ya no, o sea, entonces, o sea, entre estos dos sí minimiza la distancia, ¿no? Pero entre estos dos ya no. Entonces, bueno, pues sí, ajá, sí, sí, o sea, sí habría que agregar, digamos, esa condición que pones tú. Pues justo con esa condición que pones tú, evitas este tipo de casos, ¿no? Bien, sí, sí, buen comentario. Sí, 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 más o menos supongo que por ahí va tu duda, ¿no? Sí, muchas gracias. Ujú. Ok, ajá. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a esto de la unicidad o de cualquier otra cosa? Bueno, a ver, vamos a escribir entonces la prueba la prueba de por qué es única, ¿no? Supongamos que existen, bueno, que dados P y Q en el semiplano superior con las partes reales distintas, ¿no? La parte real de P y la parte real de Q, distinta de la parte real de Q. Existe
Bueno, tomamos más bien, como le puse ahí, L1, la semicircunferencia ortogonal a R que pasa por P y Q. Y suponemos que existe L2, otra geodésica que pasa por P y Q, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que, pues, si se fijan casi, algo que estamos haciendo aquí es que estamos transformando las coordenadas otra vez. Pues en estas coordenadas yo supongo que hay una segunda geodésica. Mediante la inversión cambio las coordenadas de una a una geodésica en la cual yo ya sé que no puede haber otra geodésica porque aquí sí es el cálculo de la distancia, de la longitud del arco. Entonces, bueno, lo que hago es que en este caso supongo que hay otra geodésica, me lo llevo al caso que yo ya al caso más fácil y aquí veo que no es imposible que haya otra geodésica y pues ya concluyo que por lo tanto no existen dos geodésicas que pasen por dos puntos. Entonces, consideramos la inversión sobre K de L1 y la inversión sobre K de L2, donde K es una semicircunferencia con centro en la intersección de L1 con R, ¿no? O sea, bueno, concentro en alguno de esos dos puntos, ¿no? Vamos a decir que es este. O sea, en este o en este, pero pues aquí en el dibujo aquí es este punto, pero puede ser perfectamente este de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues IKL1, siguiente página, es una recta ortogonal a R y IKL2, pues es una curva, bueno, una geodésica, de hecho estoy suponiendo que es geodésica, es una geodésica que pasa por la imagen de P y la imagen de Q bajo la inversión circular. Pero esto es una contradicción, pues ya habíamos visto que en este caso la geodésica era única, ¿no? La geodésica que pasa por esos puntos es única. Por IK de P y IK de Q es única. Por lo tanto, L2 no existe. O sea, no existe una geodésica que pase por P y Q originalmente, ¿no? Y pues la idea es esta, ¿no? Repito. Tomas dos puntos. Ay, ¿qué está pasando aquí?
Porque no puedo mover esta cosa. Ajá. Te tomas 2 puntos con coordenadas reales distintas, construyes la geodésica que ya sabíamos que es geodésica, que es una semicircunferencia con centro en el eje real. Supones que hay otra curva, la que sea, que pase por ellos dos, nada más tiene que ser distinta de L1. Construyes una circunferencia donde tal que cuando inviertes, pues la circunferencia la que tú ya sabes que es geodésica se convierte en un rayo ortogonal al eje real. Y la otra que tú estás suponiendo su existencia, pues se va a transformar en otra geodésica que va a pasar por esos dos, por las imágenes de P y Q con respecto de la inversión sobre K, ¿no? En este caso, tú ya sabes que esta morada es la única geodésica que puede haber y por lo tanto esta de aquí no puede ser geodésica y por lo tanto, pues la original tampoco puede ser geodésica, ¿no? Ok, bueno, entonces, pues ya tenemos el semiplano superior, tenemos la distancia, bueno, entre comillas, tenemos la distancia, ¿no? O sea, tenemos una idea de distancia, aunque todavía no podemos calcularla explícitamente, pero eso sí lo vamos a poder hacer, pero eso va a ser al final del capítulo. Tenemos la noción de distancia y tenemos las geodésicas del espacio, ¿no? Del plano, del plano H2 en este caso, del semiplano superior. Ok, nada más déjenme ver qué falta. Ujú. Bueno, hay algunas cosas que hay que mencionar de qué propiedades satisfacen las geodésicas de este lugar. O sea, ya que tenemos que las geodésicas son, bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿no? En conclusión, las geodésicas son semirrectas ortogonales al eje real y semicircunferencias ortogonales también al eje real. En conclusión, las únicas geodésicas son semirrectas. Vamos a ponerlo así, ¿no? Semicircunferencias generalizadas ortogonales al eje real, ¿no? Semicircunferencias generalizadas ortogonales a R. Ok, entonces, bueno, lo que sigue sería hablar de hablar de ángulos. O sea, si dos geodésicas se intersectan, hablar de los ángulos entre ellas. Ver la condición que les había dicho de que, bueno, en este modelo, en este lugar, las paralelas no van a ser únicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo o sea, estoy aquí en el semiplano, tengo una geodésica y tengo un punto fuera de ella, pues entonces van a haber más de una paralela que va a pasar, o sea, van a haber más de una geodésica que va a pasar por el punto P que no va a cortar o sea, dada una geodésica y un punto fuera de ella, van a haber muchas geodésicas que van a pasar por P que no van a cortar esta de aquí, ¿no? Esa es una cosa que bueno, me parece que es un ejercicio, pero bueno, lo vamos a señalar, que pasa esta situación de que hay muchas paralelas y también hay dos tipos de paralelas. Unas que se van a llamar paralelas límite, o sea que van a ser geodésicas que no se van a cortar en el semiplano, pero que su distancia entre ellas va a converger, bueno, se va a acercar a cero. Y van a haber otro tipo de paralelas que la distancia entre ellas pues, no solamente no se cortan y la distancia entre ellas no converge, sino más bien diverge tienen un punto mínimo de distancia entre ellas y luego se separan. Y luego se separan y diverge, digamos, la distancia entre ellas, ¿no? Esas se van a llamar ultraparalelas. También hay que mencionar que dada esta noción, dada esta definición de que, bueno, esta idea de que ya tenemos
a las geodésicas, yo tengo que poder definir la reflexión sobre una de estas geodésicas, ¿no? O sea, cuando yo, en el caso de las isometrías del plano, yo había, para una geodésica, para una recta, yo tenía la idea de reflexión sobre esa recta. Entonces, la idea de reflexión sobre estas geodésicas, pues va a ser la inversión circular. Y aquí también vamos a poder utilizar el teorema de las tres reflexiones, pero en su versión hiperbólica. Cualquier isometría de H2 va a ser una composición de a lo más tres reflexiones. Y entonces, pues vamos a hacer un paralelismo de la clasificación de isometrías con el teorema de las tres reflexiones, utilizando también la clasificación de transformaciones de Möbius. Como hay más tipos de paralelas, eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de dos reflexiones, pues va a haber más casos, ¿no? Pues acuérdense que en el caso de las isometrías del plano, cuando yo tenía composición de dos reflexiones, pues solamente había dos casos, que las rectas fueran paralelas o que las rectas se cortaran en un punto. En el caso de aquí, dada esta situación, como hay dos tipos distintos de paralelas, pues entonces composición de dos reflexiones o de dos inversiones circulares, vamos a tener que estudiar el caso en el que las geodésicas se cortan en un punto, el caso en el que las geodésicas son ultraparalelas y el caso en el que las geodésicas son paralelas límite. Eso quiere decir que como hay más paralelas, pues va a haber más tipos de isometrías. Y bueno, ok, entonces más o menos por ahí va a ir el resto del capítulo. Primero a mencionar ángulos, tipos de paralelas y algunas curvas nuevas que van a surgir aquí en el semiplano superior que no existían en el plano euclidiano, como cosas que se van a llamar curvas equidistantes y unas cosas que se van a llamar orociclos. Entonces, bueno, pues eso es lo que va a continuar, ¿no? No sé cómo se sienten hasta ahorita para el examen de mañana, del viernes, perdón, si quieren una sesión de ayudantía para consultar últimas dudas, o pues ya puedo seguir yo mañana con, con el temario de esto que estamos haciendo. ¿Qué opinan ustedes? Igual y un ayudante estaría bien. ¿Sí? A ver, levanta la mano que quiera ayudantía para mañana, a los que están conectados. A ver, espérame, déjame.